Por eso dice, la tuberculosis sigue siendo una enfermedad infecciosa humana más importante que existe. El diagnóstico actual de la tuberculosis sigue basándose en la presentación clínica, hallazgos radiográficos y resultados microbiológicos. ¿Qué quiere decir eso? Primeramente, ¿cuándo se va a pensar clínicamente? ¿Verdad? En base a los síntomas que tiene el paciente. Escuchen a Ana María. Alex Adrián, Alexandre, Presente. Ana Rafaela, Presente. Andresa, Presente. Antonio, Presente. Araceli, Ariel, Clara, Cintia, Presente. Dani, Presente. Débora, Presente. Elton, Presente. Felipe, Presente. Giovanna, Presente. Jesse, Presente. Heitor, Presente. Jean, Presente. Juliana, Presente. Karen, Presente. Luis César, Lucía, María Fernanda, Presente. Mariana Malta, Mariana Oliveira, Presente. Maristela, Estamos ahí. Michelle, Presente. Patricia Santos, Presente. Lucila, Tejani, Gaby, Presente. Rodrigo, Presente. Tamiris, Presente. Tainá, Victoria y Belén. Presente. A lo que Luis te unar y a lo que no están, que firme con ella. Bueno, entonces siempre, como estuvimos diciendo, es importante siempre clínicamente cuándo pensar, ¿sí? Y ahí pedir los métodos auxiliares diagnósticos. ¿Cuáles son? Radiológicos y microbiológicos, ¿sí? Ustedes van a ver que la tuberculosis no hay nada patológico, no hay nada específico. No hay una imagen y yo diga, si es esta imagen, es tuberculosis. Es conocida como la famosa gran circuladora, ¿sí? Porque puede presentarse de varias formas. Y eso a veces es lo difícil y lo infradiagnosticado en este caso. Porque puede ser cualquier cosa menos tuberculosis, ¿sí? Cifras actuales, ¿cuál es la diferencia entre infectados y enfermos? Já rola a sintomatologia clínica, né, que desenvolve a enfermidade, e o outro só tem a presença da bactéria. Exactamente, ¿sí? No todas las personas que se infectan, no todas las personas que tienen contacto con el bacilo quiere decir que va a desarrollar la enfermedad, ¿sí? Bueno, a ver quién me va a ayudar a leer. Bueno, mi garganta se está yendo. Heitor, me ayudas. Diagnóstico de la tuberculosis. En la región que la especie humana sufre por micobacterium tuberculosis, se puede dar varias situaciones dependiendo de la virulencia del bacilo y la respuesta del sistema inmune. Así puede que ni siquiera se produzca la infección próprios alveolares muito infectivos, que el sujeito que se infecte no adquiera la enfermedad, infección tuberculosa latente, porque acaba desarrollando la enfermedad tuberculosa. Muy bien. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a obtener el diagnóstico? Por decir, la base del diagnóstico de la tuberculosis sigue recayendo en la sospecha clínica, radiológica y las pruebas microbiológicas, ¿sí? Tienen que irse en conjunto. Yo no le puedo diagnosticar clínicamente a un paciente con tuberculosis, ¿verdad? Si yo tengo mi sospecha clínica, tengo que pedirle imagen y tengo que pedirle bacteriología, ¿sí? Hay veces que no van a venir positivos, pero tengo que pedirle siempre. No puedo decir, no, seguro que es tuberculosis. Ya está, van a hacer tratamiento. Necesitas por lo menos una prueba microbiológica para confirmar o por lo menos para decir que pedir. Pero a ver que están las formas
intensidad de sus síntomas y signos, similares a los de muchas enfermedades respiratorias. ¿Qué quiere decir eso? Viene un paciente con fiebre, tos y catarro, no tiene tuberculosis. No. Son síntomas respiratorios, no son síntomas específicos, ¿verdad? Ahora viene un paciente, fiebre, tos, pérdida de peso, hemóstasis, ¿verdad? Puede ser tuberculosis, pero no pueden confirmar 100% que es tuberculosis. Puede ser que sí, puede ser que no, también, ¿sí? Su comienzo es insidioso en la mayoría de los casos, ¿sí? ¿Cuáles son los síntomas que llevan a venir? ¿Síntomas locales o síntomas generales? ¿Sí? Síntomas generales, fiebre, pérdida de peso, de que un estado general, son síntomas generales, no específicos de ningún órgano. Pero se puede venir por tos, catarro, ¿verdad? Dificultad respiratoria, que implican más síntomas respiratorios. ¿Sí? ¿Cuándo un paciente es considerado sintomático respiratorio? ¿Qué quiere decir un paciente sintomático respiratorio? Paciente con tos y infiltración por más de 15 días, excepto ¿quiénes? Los indígenas. Viene un paciente indígena con tos y catarro, yo no le voy a decir no es sintomático respiratorio porque no está con 15 días de evolución. Independientemente del tiempo de evolución, los indígenas, por ejemplo, ya son considerados pacientes sintomáticos respiratorios. ¿Sí? Es lo que ustedes pueden ver acá. En todas aquellas personas que refieren tos, respiración de más de 15 días de duración, se debería descartar tuberculosis pulmonar, porque ya son considerados pacientes sintomáticos respiratorios. ¿Quién no entra en la categoría de 15 días de evolución? Presidiarios, indígenas, inmunodeprimidos, ellos no se tienen en cuenta el tiempo de evolución. ¿Sí? Tos y catarro que son sintomáticos respiratorios. ¿Sí? Bueno, radiografía de tórax. ¿Qué dice? Una radiografía que muestra infiltrado o cavitaciones en predominio en lóbulos superiores, en los segmentos apicales. ¿Qué quiere decir? Puede ser que exista una alta sospecha de que sean tuberculosis, pero no es específico de que va a ser tuberculosis, porque las cavidades pueden estar o no estar. Puede estar en el lóbulo superior o puede estar en el lóbulo inferior, puede estar en cualquier porción pulmonar. ¿Sí? Tan solo, como ustedes pueden ver, a pesar de ser una técnica muy sensible, la radiografía simple no es tan específica. Y no hay ningún signo radiológico patognomónico de la tuberculosis. ¿Sí? Miren acá. Todos pacientes. Cavidad, lóbulo superior, cavidad, lóbulo inferior, patrón intersticial bilateral. ¿Sí? ¿Son parecidas las radiografías? No son. Por eso estamos diciendo, no son patognomónicos. No hay ninguna imagen específica. Te puede orientar, pero no te va a confirmar. ¿Sí? Miren acá. Patrón reticular, bilateral, en ambos vértices. ¿Y este qué es? Sí, ¿cómo ustedes describirían esta imagen? Atelectasia. Esto lo vamos a atelectasia cicatrizal, ¿se recuerdan? Patrón de hiperdensidad, desplazamiento de la tráquea, ¿se recuerdan? Estos pacientes pueden venir con estas imágenes. ¿Sí? Y acá, ¿qué ven acá en esta imagen? ¿Dónde les impresiona que hay una alteración? Lugar superior izquierdo. Muy bien, acá. Patrón cavitario, miren, en el
No, me parece. Si vos ves la radiografía, vamos a decir el campo medio. El campo medio y la región iliar, lado derecho. ¿Sí? Lado forma pueden describir. Ahora, si le hacemos sobre los laterales, vamos a mostrar si está en el lóbulo superior o en el lóbulo inferior. ¿Sí? Pero, como digo, vos puedes decir patrón unitario que se encuentra en la región del campo medio del pulmón lado derecho. Lo que tienes que escribir siempre es qué lado derecho, lado izquierdo y la zona. ¿Sí? Y qué patrón corresponde. Bueno, paciente, viene con clínica, viene con radiografía sospechosa. ¿Cuál es el siguiente paso? Microbiología. ¿Sí? Los diagnósticos microbiológicos. ¿Sí? El único diagnóstico de certeza de tuberculosis es el aislamiento de la micobacteria de tuberculosis en una muestra del paciente enfermo. ¿Sí? Por cultivo o por el famoso GeneXpert, que es la técnica del PCR. ¿Sí? Por ello se deben realizar todos los esfuerzos posibles para poder obtener muestras válidas que sean analizadas por vaciloscopía, cultivo y técnicas moleculares. ¿Sí? Por eso es muy importante hacer la etapa clínica, radiografía y microbiología. Ahora, hay situaciones que uno no hace que le pida todo. Le pide vaciloscopía, que le pide cultivo, que le pide GeneXpert. Van a ver por qué, ¿verdad? Porque cada uno tiene un método y una sensibilidad, que eso es muy importante. ¿Sí? Eu preciso necessariamente seguir esses passos. Por exemplo, eu não posso fazer já direto um estudo microbiológico. Claro que sí. É que demora para crescer. No. La vaciloscopía no. La vaciloscopía es bastante rápida. Ah, não, sim. Mas eu digo, tipo, para visualizar o vídeo. Ah, sí, cultivo. Justamente por eso estamos hablando sobre eso. El cultivo sigue siendo el gol estándar. O sea, es el que puede tener vaciloscopía negativa, pero mi cultivo va a venir positivo. El problema es que el cultivo tarda 40 días a 2 meses para esperar que crezca. Y a veces no podés esperar 2 meses para iniciar el tratamiento. ¿Sí? Entonces estamos hablando sobre eso. Bueno, vaciloscopía. Lo más fácil, lo más práctico, lo más sencillo, se le pide al paciente que eche su catarro en un frasquito, el microbiólogo va a agarrar la muestra y va a buscar el bacilo de Koch. ¿Sí? ¿Cuál es el problema de la vaciloscopía? Primeramente, que es operador dependiente. La persona tiene que saber lo que busca, ¿verdad? Tiene que saber mirar. Operador dependiente. Si yo no tengo experiencia en buscar bacilo de Koch, pueden traerme 50 láminas que yo no voy a encontrar. ¿Sí? Tienen que saber buscar. ¿Sí? Porque el único problema que es operador dependiente. Y también la vaciloscopía no tiene capacidad de discernir entre bacilos muertos o bacilos vivos. ¿Sí? Incluso a veces se trató el paciente, pero puede tener que llevar a vaciloscopía positiva porque se ve el bacilo de Koch, pero no tiene la capacidad de discernir entre bacilos vivos o bacilos muertos. ¿Sí? Ese es el problema, pero es lo más barato, lo más accesible y para que tengan una idea, tuve un paciente que yo necesitaba urgente esa muestra. Yo le dije, por favor, ¿me podés hacer la muestra? Fue cuestión de 1 hora. Se le tomó la muestra al paciente, se llevó en el laboratorio, el bioquímico ya preparó, a los 40 minutos positivo el paciente. Pero a veces no es tan fácil así, ¿verdad? Pero es lo primero que se pide. ¿Sí? GeneXpert. Gracias a Dios, ustedes saben que tuberculosis es un problema mundial. Es una infección que no se consigue erradicar del mundo. Incluso es un problema porque cada vez hay más MDRs. ¿Qué quiere decir eso? Multidrogas resistentes. Entonces, es un problema que cada vez se invierten millones, la OPS, millones de dólares invierten porque no se consigue erradicar. Primeramente porque no se piensa. Primeramente porque es infradiagnosticado. ¿Sí? Y otro por la falta de adherencia. Sigue siendo un tratamiento muy largo. Pero no es fácil decir, ¿sabes qué? Vas a tomar por 3 meses, vas a tomar por 6 meses. Gracias a Dios, ya hay esquemas con 3 meses con la red extendida, por ejemplo. Pero
RZE. No todos te van a adherir a 6 meses. No todos te van a decir, ¿sabes qué? Voy a tomar todos los días por 6 meses. O sea, no se consigue controlar. Bueno, Ginepper es un estudio del método de cadenas de polimerasa que se agarra y se pone en un cartucho, ahí la secreción del paciente y en cuestiones de minutos ya detecta. ¿Cuál es la especificidad? Que es mucho mejor que la vaciloscopía. ¿Qué te dice? Mycobacterium tuberculosis detectado. Resistencia a rifamicina no detectada. Entonces, aparte de eso, te explica si es sensible o no ese bacilo. Eso es muy importante, ¿sí? O sea, como ustedes pueden ver, en menos de 2 horas ya se puede tener un diagnóstico específico de tuberculosis y la sensibilidad de este germen, ¿sí? Miren, su sensibilidad abarca el 90 a 98% con la especificidad. O sea, es bastante específico. Pero ¿cuál es el problema? Justamente yo tuve un problema con un paciente por eso. Esto se utiliza mucho para diagnóstico, pero no se utiliza para saber si el paciente se curó o no. Porque es tan sensible que detecta fragmentos de la cadena del ADN de ese vacío. Una vez tuve un paciente que hizo tratamiento, se curó, todo, no sé quién le pidió Ginepper a cada paciente después del tratamiento, y ese paciente volvió a tener positivo. Pero no es que volvió a tener positivo, nunca se le hubiera pedido Ginepper para confirmar si se curó o no el paciente, porque es tan sensible que detecta fragmentos del ADN del vacío, ¿sí? Es tan específico de eso. La Organización Mundial de Salud ha recomendado recientemente que Ginepper se utilice como prueba diagnóstica inicial antes que la vaciloscopía. Paciente con VIH, con sospecha de tuberculosis o con sospecha de resistencia a la rifamicina. Siempre antes, nunca después, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el problema de la vaciloscopía? Por ejemplo, paciente sospecha patológicamente vaciloscopía positiva, se inicia un tratamiento. Ese paciente no responde, ese paciente no mejora, sigue clínicamente muy sintomático. Ahí es la importancia del Ginepper, porque ahí se le pide, ¿será que este paciente es resistente? Por eso no está mejorando. Pues ahí la importancia del Ginepper para saber la sensibilidad de ese germen, ¿sí? Cultivo. ¿Cuál es el problema del cultivo? Ahí estuvimos hablando un poquito antes. Sigue siendo el patrón oro, ¿sí? Sigue siendo el gold estándar, ¿sí? Pero, ¿cuál es el problema? ¿Por qué el gold estándar? Porque es más sensible, puede llegar incluso a 99 a 100% de especificidad, ¿sí? El único problema es la tardanza. Tiempo promedio, 4 a 8 semanas para que tenga el resultado. Y ahí está el problema, ¿sí? Es muy, muy específico, pero es muy tarde, ¿sí? O sea, a veces no hay que esperar un cultivo para tener una cultura terapéutica, ¿sí? Pero el patrón oro sigue siendo el cultivo. Antibiograma. Se utiliza mucho hoy en día, sí. Ustedes, lo mismo que cualquier antibiograma, para también saber la sensibilidad, ¿sí? Ustedes saben que cuando hablamos de tuberculosis hay varias líneas. Primera línea, segunda línea, tercera línea, cuarta línea de tratamiento. Los antibiogramas sirven también para ir sabiendo las sensibilidades a los tratamientos, ¿sí? Porque, por ejemplo, la levofloxacina es una línea de tratamiento que el antibiograma ya sirve para saber si hay sensibilidad de tuberculosis para ese género. Por eso un paciente que tiene sospecha de tuberculosis no se recomienda darle quinolona, darle levofloxacina. No es por nada, es porque la quinolona es una opción terapéutica para esquemas de tratamiento en resistentes. Entonces, es como una carta que no se quiere utilizar por si sea necesario utilizarle más adelante a ese paciente. Por eso nada, ¿sí? Bueno, a ver, Heitor, ¿puedes leer por favor? Probabilidades diagnósticas pela tuberculose. Determinadas associações, apesar de realizar
todas las pruebas propuestas, no es posible conseguir la confirmación bacteriológica de tuberculosis. En estos casos, é um juízo que vai avalar uma conduta terapêutica se há de fundamentar em um conjunto de dados clínicos, radiológicos e de laboratório que concorram com o enfermo. Assim, para admitir um caso de tuberculose, se deve cumprir ao menos um dos seguintes critérios. Miren, entonces, ¿cuáles son los criterios? No puedo ir. Vaciloscopia e o tipo positivo da muestra estudiada. 2. Técnica molecular que detecta tuberculose. 3. Biópsia com granulomas e necrose espaciosa. 4. Quadro clínico e radiologia compatíveis em enfermos em los que os estudos prévios são negativos e serão excluídas outras possibilidades diagnósticas. ¿Sí? Entonces, necesitamos primeramente los síntomas y la microbiología. ¿Sí? Vaciloscopía, o cultivo, o Genesberg, incluso biopsias. Pero las biopsias se dejan para las extrapulmonares. ¿Sí? Por ejemplo, incluso una biopsia de ganglio, porque está también la tuberculosis extrapulmonar, la ganglionar, que es bastante común, y las biopsias también son de mucha importancia para iniciar un tratamiento. ¿Sí? Bueno, ¿cómo es el tratamiento? Primeramente saber si está frente a una tuberculosis sensible o una tuberculosis resistente. ¿De acuerdo a eso? Es el tratamiento. ¿Sí? Esta base bacteriológica que debe cumplir cualquier tratamiento son asociar fármacos que eviten la selección de resistencia. ¿Sí? Bactericida o bacteriotático. Y el tratamiento tiene que ser cumplido en el tiempo correcto. No es lo mismo una tuberculosis pulmonar que una tuberculosis extrapulmonar que una tuberculosis diseminada. El tiempo de tratamiento es diferente. ¿Sí? Para asegurar la máxima posibilidad de curación sin recaída, todo tratamiento deberá asociar al menos 4 fármacos no utilizados previamente. Y ahí empieza con el famoso HRZE. Isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol. ¿Sí? Al menos 2 de ellos deberían ser fármacos esenciales, uno con buena actividad bactericida y el otro con una capacidad esterilizante. Bueno, y ahí está. Miren los esquemas, y ahí se clasifican en grupos. ¿Sí? Los más comunes, tuberculosis sensible, grupo 1. Y ahí está. Isoniazida, rifampicina, piracinamida y el etambutol. ¿Sí? Normalmente los primeros 2 meses son los 4 comprimidos, después entra el tratamiento de mantenimiento. Ahora, miren cómo acá en el grupo 2 ya entran las quinolonas, como estuvimos hablando. Ahí entran las levofloxacinas. ¿Sí? Y el grupo 3 ya entran los aminoglucósidos. ¿Sí? Canamicina, amikacinas. ¿Sí? ¿Cuál es el problema de estos medicamentos? Son muy nefrotóxicos y ototóxicos. Entonces, un paciente con tuberculosis resistente, a ellos hay que hacerles timpanometrías y audiometrías, sí o sí, antes de iniciar el tratamiento. ¿Por qué? Porque pueden quedarse sordos. ¿Sí? Entonces, hay que hacer para ver el daño auditivo que van a tener esos pacientes más adelante. ¿Sí? Bueno, y posteriormente entran las etionamidas, las citosolinas. Esto, cuando son resistentes, se hacen juegos de tratamientos. ¿Sí? Por ejemplo, primera línea, HRZE a todos prácticamente. Pero cuando son resistentes, de acuerdo a la resistencia, ¿a cuál antibiótico entra? Una canamicina o una cicloserina, ¿sí? Con una levofloxacina, 4 o 5 medicamentos asociados. ¿Sí? Pero ustedes nada más, para que ustedes entiendan las líneas, ¿sí? Cómo entran, cómo se clasifican los grupos, cuál es la diferencia entre el grupo 1, el grupo 2 y el grupo 3. ¿Sí? Los grupos 3 son donde ya entran los inyectables. ¿Sí? Hasta el grupo 2 no son inyectables. A partir del grupo 3 entran los inyectables. ¿Sí? Bueno, y ahí está, lo que ustedes tienen que saber. ¿Sí? Sensible, grupo 1, isoniazida, rifampicina, piracinamida, etambutol. Primeros 2
paciente continúa con 2 comprimidos, isoniazida y rifampicina. Ahí está. Los 2 primeros, isoniazida y rifampicina, es a lo largo de los 6 meses de tratamiento. ¿Sí? Entonces, primero 2 meses HRZE, los 4 últimos meses HR, isoniazida y rifampicina. ¿Sí? ¿Hasta cuándo? Ahí hay otro problema. Hay situaciones que el paciente le da 2 meses de 4 comprimidos. Este paciente tiene que hacerle vasculoscopía de control y tiene que negativizar. ¿Sí? Si a los 2 meses es negativo, ahí pasa a la siguiente fase del tratamiento. ¿Sí? Si por algún motivo este paciente sigue siendo positivo a los 2 meses tomando los 4 comprimidos, hay que prolongar un poquito más la primera fase. ¿Sí? Incluso 3 o 4 meses se puede prolongar la primera fase, dependiendo de cada fase. ¿Sí? Eso son valores aproximados. ¿Sí? No es específico, porque cada paciente es un paciente. ¿Está bien? Mas aí a gente troca os antibióticos? No, ahí se estudia, o sea, ahí hay que buscar toda la sensibilidad, si es resistente o no, ¿verdad? Porque a veces la adherencia, el tratamiento, el cumplimiento, todo eso. Porque el principal problema es la falta de adherencia, no toman. Y ahí está el problema. Nesse momento pode-se fazer a genética? Claro, ahí ya le pueden pedir ya. Porque, por ejemplo, qué sé yo vengo con tos y catarro y yo estaba presa. Y vino, le pedí vasculoscopía y vino positivo. Y me dice, después de 2 meses, yo consulto otra vez y me pedí otra vasculoscopía y yo sigo teniendo vasculoscopía positiva. ¿Verdad? ¿Qué va a hacer? Saber qual que é a sensação. Sí. Pero tu error fue no haberme pedido Ginespер la primera vez que yo iba a consultar. Porque hay que tener en cuenta que el paciente presidiario ya tiene que ser considerado como resistente. ¿Sí? Entonces, porque a veces puede pasar eso, que me hice un tratamiento, que yo ya sea resistente y no me da absolutamente nada. O sea, estamos retrasando el tratamiento. ¿Sí? Primeira consulta não tem que hacer. Sí. Indígenas, presidiarios, personal de salud, ya es importante hacer que tienen penetrado. ¿Sí? Mas aí eu considero esses todos resistentes já? No, hay que sospechar, hay que pensar que pueden ser. ¿Entendés? No es que van a ser, pero hay que pensar que pueden ser resistentes ya. ¿Sí? Para que usted tenga una idea, acá hay una zona en Ciudad del Este, hay muchos casos de resistencia, de tuberculosis resistente. Y hubo un paciente resistente. Es un problema los resistentes, porque ellos no son 6 meses, ellos son 1 año y medio de tratamiento endovenoso. Imagínense lo que es. Son pacientes que es como internarle. Por eso la Organización Mundial de la Salud, ellos, los centros de referencia, que ponen tele, ponen heladera, le dan de todo, para que no salgan de ahí. ¿Sí? Bueno, pasó que uno de estos señores estaba en tratamiento, internado en el servicio, y el hijo empezó a tener síntomas, no comentaron, no comentó que tenía desde el papá. Bueno, este hijo le contagió como a 6 personas, todos tuberculosis resistente. ¿Por qué? Porque el papá ya le contagió resistente. Entonces todos son resistentes. Entonces, ¿cómo le va a tratar con HRZE a un paciente que tiene un papá que era drogoresistente? Entonces ahí es importante estudiar bien el contexto general de cada caso. ¿Sí? Professor, ¿Sí? então, esses pacientes que são considerados já resistentes, o GeneXpert, ele só é sensível à rifampicina, só vê a rifampicina, não é? Sí. Então eu pediria o GeneXpert ou um antibiograma? No, pero bueno, es muy buena pregunta. Una vez que diga resistencia a rifampicina detectado, ya son considerados como MDRs, multidrogo resistentes. Ya van a ser considerados como resistentes a todos los medicamentos de primera línea. O sea, ahí ya van a empezar otro esquema. Pero ahí es importante ya hacer la antibiograma para ver la sensibilidad a todas las series que probablemente vos vas a necesitar. Mas depois do gene. ¿Cómo? No, Depois de pedir o
Después, claro, primero Ginector. Y después, como te venga, vamos a pedir los votos. ¿Sí? Pero si viene resistencia a rifamicina, ya es considerado MDR. ¿Sí? Bueno, el tratamiento prolongado, ¿cómo se hace? ¿Sí? La pauta es 6 meses, aunque bien tolerada y altamente eficaz, sigue siendo de larga duración. Y por lo tanto existe una supervisión estricta en muchas situaciones. ¿Qué quiere decir eso? Yo no sé cómo es en Brasil, pero acá está el sistema DOT-TAEX. ¿Qué quiere decir eso? Los personales de la comunidad tienen que haber un responsable de saber quién es, quién toma y tratar de ver si realmente esa persona toma su medicamento. ¿Sí? Para lograr un tratamiento exitoso. ¿Sí? Entonces, esto las OSS de la comunidad son lo que deberían hacer un seguimiento a las personas, deberían, ¿verdad? Un seguimiento a la persona con tuberculosis para saber cómo está evolucionando el tratamiento y se está tomando realmente. ¿Sí? Bueno, y como ustedes pueden ver, ¿sí? Estos son todos los medicamentos, grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, como fuimos viendo. Normalmente la dosis, si son MDR, se calcula por kilo peso para cada paciente. Cada paciente MDR tiene un tratamiento. ¿Sí? Es un programa aparte. ¿Sí? Pero ustedes tengan en cuenta nomás acá en este gráfico los efectos adversos que pueden dar el medicamento. ¿Sí? Cualquier paciente que inicie tratamiento antivacilar necesita un perfil hepático, en primer lugar. Todos necesitan un perfil hepático. Porque miren prácticamente como todos pueden dar hepatitis. ¿Sí? Entonces, sí o sí hay que tener. Porque a veces incluso elevación de 3 veces el valor normal en la enzima hepática, hay indicación de suspender el tratamiento. Y después tratar de hacer la desensibilización, o sea, volver a empezar en dosis menores. ¿Sí? Es importante que ustedes tengan en cuenta cuáles son los efectos adversos que cada medicamento puede tener. Y acá, como miren, capremicina, canamicina, amigdocina, que son los aminoglucósidos, miren cómo dan ototoxicidad y nefrotoxicidad. Entonces son pacientes que tienen que tener insonometría, audiometría y función renal. ¿Sí? Para saber cómo está el riñón de esos pacientes. ¿Sí? Porque el daño renal puede haber. ¿Sí? Y existe. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el problema con respecto a la cicloserina? Pacientes depresivos hay que tener mucho cuidado en dar cicloserina. ¿Por qué? La principal alteración o trastorno que da es trastorno de la personalidad. En los pacientes psiquiátricos hay que tener mucho cuidado con la cicloserina. ¿Sí? Por ejemplo, también el etrambutol neuritis óptica. ¿Sí? Uno de los principales efectos adversos que puede dar producir una neuritis óptica, entonces hay que tener mucho cuidado pacientes con problemas oculares con etrambutol. ¿Sí? Entonces, este es un gráfico que vamos a que ustedes vean cómo son los efectos adversos que pueden estar dando. Bueno, y tuberculosis intrapulmonar. ¿Qué dice? Varios. Hay veces que no es. ¿Cuál es el más común? Pleural. Derrame pleural. En el paciente, tos, dolor de espalda, fiebre, radiografía, derrame pleural. Nada más. Pulmón intacto. Pero viene por derrame pleural. Incluso los jóvenes a veces ellos debutan con tuberculosis pleural. ¿Sí? Sin ningún síntoma respiratorio. Pero su papá tenía tuberculosis y ahora tiene derrame. Hubo un personal en blanco acá que justamente fue eso. Dolor de espalda, derrame pleural, papá con tuberculosis. ¿Qué era una tuberculosis pleural? Así debutó. Pero bueno, más común, pleural, ganglionar, ¿sí? Y la ósea, famoso mal de Potter, ¿sí? Son los más comunes. Hay meningias, hay otros tipos, ¿sí? Más graves, pero son los más comunes. Bueno, diagnóstico clínico, ¿sí? Pensar siempre, excluye la biopsia del cultivo. Las extrapulmonares, las biopsias nos ayudan mucho, ¿sí? Incluso a veces no es tan sensible, a veces la copia negativa, pero las biopsias nos ayudan bastante con la
está el problema, ¿sí? Bueno, el diagnóstico histológico es cuando a través de la biopsia se obtiene o puede ser por biopsias directas o pleuroscopías o biopsias pleurales, ¿sí? Tomas de muestra directo de la zona, de la pieza anatómica y eso se envía a anatomía patológica. ¿Bien? La pleural, como dijimos, es la más común, la más frecuente, pero ustedes saben que es la menos grave. Entonces ahí es espléndido, toma el tratamiento, se le da medicamentos, se cura sin ninguna molestia, sin ninguna secuela, no es contagioso. Las tuberculosis pulmonares no son contagiosas, ¿sí? Algo que hay que tener en cuenta también, ¿sí? Porque las personas creen que todos los que tienen tuberculosis son contagiosos, no. Los contagios son, por ejemplo, pulmonar, ¿sí? La laringia. La laringia es súper contagiosa también, ¿sí? Porque los bacilos se encuentran en todas las vías aéreas. Al hablar, al repetir, expulsan miles de bacilos. Entonces, son súper contagiosas. Pero las ganglionares, las pleurales, no son contagiosas, ¿sí? Professora, mas aí ele derrama pleural dessa pessoa. Se reabsorbe todo. Y eso es muy importante. Lo ideal es no tocar. No tocar. A veces es un problema cuando se toca. Por eso si tu sospecha es alta de tuberculosis pleural, trataba incluso da para hacer la biopsia, porque ahí hay que quitar. Pero entraba una jeringa, quitar el líquido, si es necesario se toma una biopsia, ¿verdad? De pleura, pero se le medica. Lo ideal es no tocar. Porque si se toca un problema a veces. Porque hasta incluso fístulas pueden hacer, pero bueno, esto viene en casa. Pero no se toca, ¿sí? Doutora, essa pulmonar, ela é hematológica daí? A infecção? ¿Cuál? Miliar. Ah, isso, miliar. No, el miliar es otro tipo también. Sí, pero esa es por una distribución hematógena. Não, vamos supor se no caso da tuberculose pleural. Pleural. Ele recebeu esse bacilo de forma respiratória ou não? No. Algún contacto tuvo. Sim. Tuvo la infección, pero la pleural aún sí ya desarrolló la enfermedad. ¿Sí? O sea, algún contacto tuvo, está ahí con una primera infección y por distribución hematógena o ahí va a ocurrir. ¿Sí? Pero una vez que ya está la pleural, no va a contagiar al paciente. Sí. No está contagiando. ¿Sí? La tuberculosis pleural sigue siendo una causa frecuente de derrame pleural en todo el mundo y es citada como la forma más común de tuberculosis extrapulmonar, pues es la complicación más frecuente de tuberculosis postprimaria, especialmente en niños, adolescentes y adultos jóvenes. Es súper común en los jóvenes, ¿sí? Que debuten con ellos, ¿sí? Aparece 3 a 6 meses con la primera infección y si no se diagnostica y trata correctamente, la probabilidad de desarrollar la pulmonar o una extrapulmonar más severa, sí hay problema. Por eso acá lo importante es diagnosticar, ¿sí? Tratar de llegar lo antes posible al diagnóstico. O también como la ganglionar. La ganglionar no es severa, ¿sí? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si no se trata? Van creciendo esos ganglios, van destruyendo la arquitectura del cuello porque como da esprófulas, hacen como los ganglios se fisculicen entre sí y drenen un líquido purulento. Entonces, hay que tratar de evitar llegar en esas situaciones, ¿sí? Porque por el aspecto de las personas es muy molestoso, ¿sí? La otra forma frecuente de tuberculosis extrapulmonar es la ganglionar, la cual puede verse con una manifestación postprimaria también. Se caracteriza por un síndrome adénico con tendencia a la confluencia, absudación y formación de fístulas, que es la famosa esprófula, ¿sí? Esprófula, ¿cómo se llama? Esa absedación, esos ganglios que se absedan y empiezan a drenar líquido purulento al exterior, ¿sí? Profe, o tratamento é o mesmo? Muy buena pregunta. Tratamiento para la tuberculosis pleural y ganglionar es el mismo. Son 6 meses de tratamiento, ¿sí? 6 meses. 2 meses de AHR-E y 4 meses de HR. La única forma que a veces se decide prolongar un poquito más, incluso hasta 8 meses de la segunda fase son las graves. Por ejemplo, las meningias, ¿verdad? Que hay que prolongar un poquito más. Pero la pleural y la ganglionar son
iglesia totalmente. Bueno, les dije que iba a ser largo,